Bienvenidos a nuestro cuarto día en el lugar secreto. En esta mañana te invito a leer conmigo el libro de Éxodo capítulo 4. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esa vara, porque con ella harás señales milagrosas. Moisés se fue de allí y volvió a casa de Yetro, su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme, quiero volver a Egipto donde están mis hermanos de sangre, voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Yetro. Ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que le rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Ya en camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. El Señor le dijo a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y encontró a Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés,
realizó también las señales a vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Este capítulo en el cual vamos a meditar en esta mañana, vemos a un hombre al cual Dios llamó a cumplir un propósito. Moisés fue llamado para libertar al pueblo de Israel. Sin embargo, ante semejante tarea, vemos a un Moisés que no se consideraba la persona adecuada para esto. Por eso notamos que en medio de su conversación con Dios, en varias ocasiones cuestiona este llamamiento. Y aquí, seguramente en algún momento nos hemos sentido identificados con él. Aquí vemos que Moisés no se sentía capaz, apto para la tarea que Dios tenía para él. Tenía temor de cómo iba a responder el pueblo, si le creerían. Y es que muchas veces así somos nosotros al momento de recibir un llamado a servir o a hacer algo para Dios. Casi siempre nos anticipamos a las cosas y nos aterrorizamos de lo que pueda salir mal. A la vez, vemos a un Moisés que en repetidas ocasiones puso ese pero que nosotros también muchas veces usamos, que cuando el Señor nos llama al servicio decimos, pero es que no soy capaz, es que no tengo tiempo y es que no sé hablar, es que no sé si soy capaz de decir esto y demás. Debemos entender que cuando Dios nos llama a algo, a que vayamos, digamos o hagamos, Él mismo nos proporcionará los medios para que nosotros cumplamos esa tarea. Él nos usará y usará lo que tengamos a la mano. Dios nos conoce incluso más que nosotros mismos, y es que Dios disfruta usar personas del común, ordinarias para propósitos extraordinarios. Si vemos al leer la Biblia, Dios usó a personas comunes, normales, sin grandes cualidades o enormes talentos. La mayoría de ellos no eran eruditos de la Biblia, quizá no se sabían toda la ley o eran personas con grandes grados académicos o con muchos diplomas en cursos bíblicos. Y aquí no estoy diciendo que esto no sea importante, sino por el contrario, nosotros debemos aprovechar cada oportunidad para capacitarnos y poder cada día llegar nosotros a ser cada día mejores. Pero para nosotros es muy fácil mirar nuestras debilidades. Y aquí la palabra nos enseña que si Dios nos pide algo para hacer, Él mismo nos ayudará a realizarlo. Incluso si esta tarea incluye alguna área que consideremos en nuestra vida débil, Él nos dará las palabras, las estrategias, nos suplirá la habilidad necesaria. Miren lo que Dios hizo con Moisés. Él le dio apoyo con su hermano. Cuando en el versículo 14 dice: ¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro. Cuando te vea, se alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar, a ti y a él. Y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras. Y tú le hablarás a él por mí, como si yo mismo le hablara. Si vemos aquí, Dios mismo le dio esa herramienta que Moisés necesitaba, porque él se creía débil al momento de hablar. Dios le encomendó una tarea a Moisés, pero no solo le dijo, haga esto, vaya allí, diga aquello al pueblo, no. Dios le dio señales para que no tuviera temor de lo que el pueblo creyera, sino que supiera que Dios estaba hablando a su vida. También Moisés como pastor tenía en su mano una vara, ese cayado con el cual guiaba las ovejas. Dios la usó para hacerle entender que él debía disponer lo que tenía en su mano para cumplir la tarea encomendada, dando seguridad a Moisés para ir allí a Egipto. Dios también le proveyó toda la ayuda para que él pudiera ir a Egipto y a enfrentar este reto. Entonces, mi hermano, en esta mañana, yo quiero que usted medite por un momento en qué es lo que te está limitando para cumplir esa tarea que Dios ha encomendado a tu vida. No podemos seguirnos limitando al ver en que no somos buenos o en que tal vez sí. Si nos autojuzgamos, veremos que no somos tan buenos para hacer determinadas tareas, pero Dios no ve de la forma en que nosotros nos vemos. Él tiene ojos para ver lo útil que podemos llegar a ser para su obra.
Y es por eso que cuando nos llama, Él nos insiste en el servicio porque Él quiere utilizarnos. Debemos dejar atrás ese tiempo en que poníamos toda clase de excusas que al final, ante los ojos de Dios, no tienen ningún valor, ya que Dios puso sus ojos en ti y en mí al servicio porque Él sabe que tú y yo tenemos capacidades para hacer determinada obra, la cual Él nos está mandando a hacer. Y no nos sigamos menospreciando, no sigamos creyendo que no somos el indicados, al contrario, cuando Dios nos insista en nuestra vida a servirle, deberíamos alegrarnos, porque Dios nos mira y nos mira de una forma en que quizá nosotros mismos no nos veamos, quizá el mundo no nos ve. Y es que para Dios podemos ser un gran instrumento para su obra, pero para ello necesitamos entender que Él quiere y puede usarte. Es momento de disponer nuestro corazón para su servicio. Ya no estemos prolongando más el tiempo para servirle y ya no estemos poniendo más excusas. Mejor dile como decía Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Eso decía Isaías. Así que esas mismas palabras son las que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener. Decirle al Señor cada vez que nos quiera mandar a hacer algo, enviar a hablarle a alguna persona, decirle: Señor, está bien, yo voy a ir. Heme aquí, envíame a mí. Yo le invito a que usted en estos tiempos que quedan, estos 45 minutos que queda, podamos orarle al Señor. Decirle: Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por este nuevo día. Padre, perdónanos si en algún momento tú nos has llamado a hacer algo, pero al sentirnos incapaces, al sentirnos, Señor, que no merecemos hacerlo, Padre, no lo hacemos y decidimos preferir que otra persona vaya, que otra persona lo haga. Perdónanos, Señor, si no hemos entendido que es en ti, que no somos nosotros, sino que eres tú quien quiere hacer la obra, que nos quieres usar simplemente como instrumentos para que podamos cumplir esa voluntad tuya aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, así como ayudaste a Moisés en aquellos tiempos, Señor. Ayúdanos a que nuestras debilidades no sean el obstáculo que nos impidan cumplir el propósito que tú has dado a nuestra vida hoy, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Usted, iglesia, puede seguir allí clamando en este tiempo de oración, guiados en el secreto del Señor.